Bien, pues continuemos donde lo dejamos. ¿Dudas de la sesión pasada? ¿Dudas de la tarea? Nada, todo súper claro. Bien. ¿Por qué qué? Porque el campo eléctrico sigue siendo el mismo y lo único que varía ¿cómo se llama? El problema 2, si te ves con respecto al campo eléctrico, no puede que uno cambie, sino que cambia los. En el problema 2 dices. El problema 2 es en el que hay un campo magnético constante en un sistema, ¿no? ¿O cuál es el 2? No, el 2 tiene la carga puntual. Ajá. O sea, tiene su. No, los dos cambian. Pero no, con respecto a eso vamos viendo la carga, pero Ajá. o sea, no hay tanta diferencia en cuanto al cambio. Bueno, de hecho, a ver, sí cambia. Tengan la cuenta bien. Probablemente tiene que salir un factor de gamma en algún lado, porque pues, es el tipo de cosas que ocurren por la cambio de la densidad de carga. Pero importantemente cambia también la dependencia funcional. O sea, ya no. Lo que quiero que vean ese problema es que no hay que evaluar el campo eléctrico y el magnético en un punto, sino que tienen que evaluarlo en el punto donde quieren, en el instante que les interesaba, tomando en cuenta que para llegar a su origen de su sistema, la señal del campo eléctrico va a tomar cierto tiempo, porque va a viajar a la velocidad de la luz. Entonces, todo eso va a salir de forma natural cuando transformen el tensor de Faraday. Entonces, o sea, supongo que, no sé si estás pensando en que es más, quizá más extremo pensar que el campo magnético aparece y desaparece, pero como sea eléctrico también cambia. ¿Más dudas? De lo que vimos la clase pasada, de todo lo que discutimos del principio de equivalencia, de gravedad, curvatura. No, todo eso es súper claro. Nadie pone en duda que esa idea tan loca, que la gravedad es curvatura, está perfectamente correcta. No hay absolutamente nada que modificar. Bueno, sí, eso es cierto, y todo el mundo ya le quedó claro eso. Lo que vamos a hacer, como platicábamos la vez pasada, es comenzar a desarrollar las ideas matemáticas que necesitamos para describir el concepto de curvatura. Y después, eventualmente, escribir ecuaciones que describan esa teoría en la que la gravedad queda codificada como curvatura. Entonces, el primer paso en ese camino es definir un concepto matemático, el concepto de conexión en una variedad diferencial. Y primero vamos a definir ese concepto sobre el espacio de vectores. Solo para recordarle a todo el mundo por qué es que vamos a empezar a estudiar las cosas que vamos a empezar a estudiar, platicábamos la vez pasada que lo que queríamos era codificar, ver alguna manera de medir que algo sea o no curvo sin necesidad de salirnos de una variedad, de la misma variedad. Eso tiene que ocurrir en el espacio-tiempo. Para corroborar si el espacio-tiempo es curvo o no, tenemos que ser capaces de detectarlo sin salirnos, sin tener que verlos de una dimensionalidad mayor. La razón es muy obvia. Sálganse ustedes de las 3 más 1 dimensiones en las que vivimos, vean el espacio-tiempo y díganme, ah, sí, está curvo. La idea que introdujimos la vez pasada va a ir con la noción de transporte paralelo. La idea es, consideren el siguiente circuito cerrado en la superficie de la esfera. La idea funciona en cualquier variedad diferencial, pero es más fácil pensarlo en la pelota, porque la pelota es claramente curva. De hecho, es una variedad diferencial con curvatura constante positiva. Es una variedad muy especial. Piensen que tienen
inicialmente un vector i en el punto P, y lo que hacen es trasladarlo sin inclinarlo. Eso es lo que significa trasladarlo paralelamente. Ahorita nos vamos a quedar nada más con eso, con la definición en palabritas. Conforme vayamos desarrollando las herramientas, vamos a poder poner una definición formal de qué significa eso de trasladar algo sin inclinarlo. Ahorita intuitivamente es, pues, agarran muy fuerte el gis, el vectorcito, y lo mueven, caminan sin que se les incline el gisecito. Esa es la idea. Entonces, como jugábamos, si empiezan en el polo norte, baja la flechita, llega hasta el ecuador, dan cierto giro y regresan al polo norte. Y el gis claramente está diferente a como empezó. Primero empezó apuntando para allá y ahora está apuntando para acá. Platicábamos que ese efecto no ocurre en un plano o un cilindro, por ejemplo. Aquí es claro que la diferencia del vector f con el vector y es distinta de cero. El qué tan distinta de cero es lo que está codificado por la curvatura de la variedad. Lo que queremos hacer es tornar estas ideas formales, poder dar una definición matemática, hacer cuentitas y poder definir algo que diga, ah, sí, tal variedad está curva de esta manera, tan curvada, tan menos curvada, etc. Este es el objetivo final. Entonces, lo primero de todo lo que dije es trasladar un vector de un punto a otro. Eso es algo que no sabemos hacer formalmente todavía. ¿A qué me refiero con eso? Lo que sabemos es definir vectores tangentes punto a punto en una variedad o definir campos vectoriales a lo largo de toda la variedad, que es cierto conjunto de vectores tangentes que definen entonces un campo vectorial. Para poder definir cómo se traslada algo, si lo piensan un poquito, eso es análogo, se puede refrasear cómo tenemos que definir cómo cambia cierto campo vectorial conforme yo me muevo en la variedad. Porque pues es lo que estamos haciendo, estamos moviendo el vectorcito y viendo cómo cambia mientras nos movemos. Como saben de sus cursos de matemáticas, la noción de cambio de algo tiene que ver siempre, cuando tomamos el límite y vemos ese cambio chiquito, ese cambio infinitesimal, tiene que ver siempre con la noción de derivada. Una derivada es eso, eso discutíamos cuando definimos los vectores. Cada vez que estén pensando en modelar algo que tiene que ver con cambios infinitesimales, eso necesariamente va de la mano del concepto de derivada, de algún tipo de derivada. Ustedes ya son gente grande y han llevado 4 cursos de cálculo, saben que hay muchos tipos de derivada. Entonces vamos a ver un nuevo tipo de derivada aquí. Ese nuevo tipo de derivada se llama la derivada covariante. Eventualmente vamos a esta misma clase, les voy a explicar qué es eso. La razón por la que vamos a empezar con un concepto muy relacionado, pero formalmente distinto del concepto de conexión, es porque una vez que definimos lo que es eso, lo que es cómo cambia un vector conforme yo me voy moviendo en una trayectoria, punto a punto en la variedad, de cierta forma lo que estoy haciendo es conectar los distintos espacios tangentes. ¿A qué me refiero con eso? El espacio tangente en el polo norte es este plano y el espacio tangente por acá en el ecuador es este plano. El punto Q y ese es el punto P. El espacio tangente en Q y el espacio tangente en P no son los mismos espacios tangentes. El plano que está acá abajo no es el mismo plano que acá arriba. Son muy parecidos, tienen la misma dimensión, son isomorfos, se pueden mapear uno al otro, pero no hay una forma obvia de mapear uno al otro. Si yo les doy dos espacios vectoriales de dimensión n y les digo mapeen uno en el otro, cada quien va a llegar con un mapeo diferente. Difícilmente van a definir el mismo mapeo. ¿Qué harían para mapear un espacio vectorial en otro? Justo, lo más sencillo es, pues me agarro una base de acá, me agarro otra base de acá, mapeo elementos de base en elementos de base y ya está. Eso mapea sin problema, define un isomorfismo entre un espacio vectorial y otro. Pero el problema es que, pues como yo puedo elegir la base que yo quiera en uno y el otro, pues puedo definir el mapeo que yo quiera. Esa idea que discutíamos cuando hablábamos de espacios vectoriales al inicio del curso, de que no hay isomorfismos canónicos, a menos que haya una estructura extra sobre la variedad. Vamos a definir una manera de conectar espacios tangentes en distintos puntos. Lo vamos a hacer en general, entonces todavía no vamos a dar un mapeo único. Eso va a llegar hasta después. Y igual que cuando estábamos mapeando, por ejemplo, los vectores a unoformas, espacios tangentes, espacios cotangentes,
la estructura que nos dio ese isomorfismo canónico, ese isomorfismo obvio, fue la métrica. En el caso de la derivada va a ser lo mismo. La métrica es la que nos va a dar una noción única y obvia de derivada. Y esa es la que nos va a permitir hacer todo este chistecito de trasladar vectores sin inclinarlos. Pero bueno, por eso el nombre de conexión. Porque lo que vamos a hacer es conectar espacios tangentes en puntos distintos. Y vamos a hacerlo infinitesimalmente, pensando que los dos puntitos están infinitesimalmente cerca. Entonces, todo el mundo claro con esa imagen geométrica en la cabeza. Eso es lo que estamos haciendo geométricamente. Los recalco porque lo que voy a hacer ahorita va a ser escribir una definición formal, que va a tener condiciones formales, vamos a demostrar cosas de forma abstracta y no va a ser obvio, a menos que siempre tengan ese dibujito en la cabeza, que lo que estamos haciendo es súper geométrico. ¿Okay? Voy a tratar de recalcarlo cuando lleguemos en determinados puntos. Pero no pierdan de vista que estamos haciendo eso. Bien, la definición es la siguiente. Si yo tengo una variedad diferencial M, que tiene n dimensiones, por abajo, n dimensional. Una conexión que vamos a denotar con el simbolito nabla, igual que las derivadas de cálculo 4. La razón es porque ese nabla, ese operador que estamos definiendo, es como una, para ciertos objetos, es como una especie de generalización del gradiente de una función. Pensando cuando tengo cierta estructura extra en la variedad, cuando la métrica no es la euclidia, por ejemplo. Entonces vamos a anotar con nabla. Una conexión es un operador que a cada u en los vectores le asigna el siguiente mapeo. Entonces, la conexión nabla es una cosa que primero se tiene que comer un vector. Una vez que se comió un vector u, ese nabla se ha transformado en un mapeo, un operador que lo que hace es alimentarse de vectores y arrojarme como resultado otro vector. Y ese mapeo de vectores en los vectores cumple las siguientes 4 propiedades. Número 1. A ver, si quieren, para poder estar usando terminología, déjenme ponerles un dibujito. Igual sobre la pelota. Entonces, estamos trabajando en la pelota. Como estamos haciendo este cambio, midiendo ese cambio de forma infinitesimal, voy a hacer un zoom sobre la pelota. Y entonces voy a pintar nada más como este pequeño corte de la pelota. ¿Ok? Entonces ahí lo que estoy considerando es un vector u, el de acá, el u minúscula. Ese vector u es el que llamamos el vector que da dirección. Entonces, si yo empiezo en algún punto arbitrario, me voy a fijar en el vector u. El vector u vive en el espacio tangente a ese punto y me dice, u apunta para acá. Es el punto P, este es el espacio tangente a P. Entonces, el vector u, como saben, es una flechita. Entonces, el vector u dice, es para allá. Esta cosa, el nabla comiéndose a u, lo que me dice es, a cada vector que tú me des, entonces este se va a comer a otro vector. Es decir, nabla u aplicado sobre un vector b, eso es otro vector. Para todo ven los vectores. ¿Sí? ¿Todo el mundo? En nabla con u se come vector, entonces le doy un vector y eso tiene que ser otro vector. Entonces ese otro vector, ¿cómo lo interpreto? Lo interpreto como lo siguiente. Si yo me muevo en esta dirección y yo considero otro vector b,
Supongo que me muevo infinitesimalmente para acá, el vectorcito Q. Y me fijo ahora en el espacio tangente al punto Q. Como yo me moví en esta trayectoria, si el vector B no es constante, pues el vector B va a cambiar. ¿Ok? Saben ustedes que existen los campos vectoriales no constantes. Piensen en Rn, en R2, R3, los campos magnéticos, eléctricos que han estudiado. Tienen un montón de ejemplos de campos vectoriales no constantes. En particular, si B es un campo vectorial no constante, entonces pues yo me muevo acá, B a lo mejor ahora apunta para acá. ¿Ok? Esa cosa lo que hace es medir el cambio infinitesimal que sufrió B al moverme de acá para acá. Entonces dije, déjenme denotarlo como B sub P y esto B sub Q. De alguna manera, esta cosa es más o menos o proporcional a la diferencia de BQ menos BP. Me ayuda a saber qué tanto cambia el vector cuando yo me muevo infinitesimalmente en la dirección de U. O sea, esto es como más o menos proporcionalmente, como saben, pues una derivada es la diferencia entre alguna otra cosa, etcétera, etcétera. Pero es más o menos esta idea geométrica. Como un campo vectorial puede cambiar si yo me muevo, si yo me cambio a otro punto, la derivada de ese vector me tiene que decir qué tanto cambió ese vector B cuando me moví en la dirección U. Por eso hay dos vectores involucrados en este juego. Eso es análogo a cuando en cálculo calculaban la derivada direccional de una función f en la dirección de un vector b. ¿Se acuerdan de eso? Lo que estamos haciendo ahorita es generalizar esa noción y decir, ok, saben hacer eso con funciones. Pues ahora vamos a aprender a hacer eso con vectores también, y en general con tensores de cualquier rango. Vamos a calcular las derivadas direccionales. Eso es una conexión. Es algo que me permite calcular derivadas direccionales de cosas, no nada más de funciones, sino de cualquier otro objeto, cualquier tensor. ¿Sí? Ahorita solo estamos enfocándonos en los vectores. Estamos empezando con el caso facilito. Ya la siguiente clase vamos a ver cómo se generalizan todas estas ideas que vamos a ver hoy a otros tensores. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que a este objeto, les digo, tiene dos entradas. La entrada de dirección y la entrada del vector que estamos derivando. La de dirección es la de aquí abajito. La del vector que derivamos es la de acá enfrente. ¿Sí? ¿Sí todo el mundo? En esa terminología, las propiedades que tiene que cumplir la derivada covariante, las conexiones, ahora sí, son las siguientes. Esto es igual a, si yo le doy la dirección en la que estoy derivando, la puedo escribir como una suma de dos vectores, tal cual la derivada direccional de una función, pues lo que tiene que pasar es que eso sea igual a la derivada en la dirección de u del vector b, más la derivada en la dirección w del vector b. Es decir, que sea lo mismo. Primero calculo cómo es moverme para acá y luego calculo cómo es moverme para acá, para calcular entonces cuánto es moverme en la suma. ¿Sí? Número 2. Si yo, la dirección que yo le estoy dando a la derivada es un múltiplo dado por alguna función f, lo que tiene que pasar es que esto es lineal, igual que la derivada direccional de una función. Esto tiene que ser igual a f multiplicado por la derivada de b en la dirección de u. Ahora estoy dejando. Entre esas dos, eso dice que la conexión es lineal en la entrada de dirección. Linealidad en la entrada de dirección. Y las otras dos propiedades tienen que ver con qué va a hacer este operador con la entrada de derivar, la entrada que corresponde con el vector que yo voy a derivar. Entonces, por un lado, para que sea una derivada, como saben, cualquier derivada abre sumas. Entonces, tenemos que imponer que este objeto, para que pueda interpretarse como derivada, abra sumas. Es decir, la derivada en la dirección de u de la suma b más w, eso tiene que ser igual a la derivada en la dirección de u de b más la derivada en la dirección de u de w. Tiene que abrir sumas allí. ¿Sí? Y la última propiedad es qué pasa cuando yo en la entrada de derivada tengo el producto de una función f por un vector b. ¿Ahí qué creen que haga?
Justo. Entonces, no va a salir nada más la f, eso es lo que quería recalcar. ¿Sí? Porque aquí estas dos cosas pueden cambiar conforme yo me muevo en una dirección. La función f puede cambiar, ¿cierto? Entonces esto tiene que ser Leibniz. Tiene que ser f por la derivada de b en la dirección de u, es el primer término. Y el segundo término tiene que ser b por la derivada de f en la dirección de u. ¿Sí? ¿Qué cosa es eso? ¿Se acuerdan en nuestro lenguaje eso a qué corresponde? Derivada de f en la dirección de u. ¿Qué objeto que ya conocemos calcula la derivada de f en la dirección de u? Si se acuerdan, u como campo vectorial es algo que lo que hace es se come funciones, las deriva y me arroja la función resultante. Es decir, si yo aquí pongo el vector u evaluado en la función f, eso es la derivada de f en la dirección de u. Eso completa ya mi regla de Leibniz. ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Se acuerdan de eso? Esas son las propiedades que definen a la derivada covariante, a la conexión. Voy a seguir mencionando el término derivada covariante a lo largo de la clase. Cuando lleguemos a la segunda mitad de la clase va a quedarle claro el porqué. Insisto, formalmente son cosas distintas, pero están tan relacionadas que ya a la hora de hablar usamos intercambiablemente el término. Esto es para todo B, U, W en los vectores y para toda F en las funciones. ¿De acuerdo? ¿Dudas de cada una de esas propiedades y de geométricamente qué cosa estamos calculando? ¿No? Entonces, la definición que estamos dando es análoga a todas las definiciones que hemos dado a matemáticas hasta ahorita, de variedad, de vectores, monoformas, tensores. Es una definición operacional, libre de coordenadas. Como defino las cosas en términos de mapeos, no dependo de las coordenadas que estoy utilizando. Y eso recuerden, es lo que más queremos en relatividad, no depender de las coordenadas. Sin embargo, siempre que hemos definido algo libre de coordenadas, lo primero que hacemos es, ok, está perfecto, ahí está la definición, pero pues yo soy físico, yo tengo que calcular cosas. ¿Cómo calculo cosas entonces? O sea, eso va a sonar no físico, pero bueno, básicamente es, deme usted la fórmula para que calcule cosas. Entonces, ¿cómo calculo yo estas cosas? Una vez que ya tengo coordenadas. Vamos ahora a pasar a ver cómo se hacen esos cálculos concretos. ¿Sí? Bien. Entonces lo que queremos contestar es dadas coordenadas en algún abierto de la variedad, coordenadas x mu. La pregunta es, ¿cómo calculamos la derivada de b en la dirección de u? ¿Cómo se calcula eso? Resulta que responder a esa pregunta nos basta con todas las propiedades que fijamos aquí. Estas 4 propiedades nos van a permitir desarrollar una formulita para calcular esa cosa. Justo, lo primero es, tenemos aquí vector b, vector u, pues escribamos esto en la base coordenada. Expresamos a b como una combinación lineal de la base y a u como una combinación lineal de la base. Ya que tenemos eso, podemos aplicar estas propiedades, porque fíjense, dado que estas combinaciones lineales son funciones por vectores y sumas de eso,
Pues justo aquí esas propiedades nos dicen cómo actuamos con eso, cómo operamos con esas funciones y con esas sumas. Ok. Tenemos que la derivada de b en la dirección de u es igual a la derivada de, déjenme hacerlo en dos pasos. En la dirección de u, primero voy a expresar al vector b como una combinación lineal de los elementos de la base. Entonces tomo aquella expresión de allá, copio y pego de este lado. Entonces esto es b y quiero utilizar los índices. Déjenme utilizar el índice beta. B beta, parcial beta, así. Aquí tengo yo una combinación lineal. Entonces lo que voy a usar son las propiedades 3 y 4 para expresar ese producto. Usando 3 y 4. Recuerden, esto es función por vector. Significa que tengo que utilizar la propiedad 4, la regla de Leibniz. La propiedad 3 me dice, haces eso en cada uno de los términos de esta suma, índice de suma. Aquí tengo n términos. Entonces voy haciendo Leibniz una por una, una por una, una por una. Esto dice, es la función multiplicada por la derivada del vector en la dirección de b, de u, más u comiéndose a la función, al b de beta, por el vector parcial respecto a beta. Usé 3 y 4 simultáneamente, 4 se ve, es la regla de Leibniz. Usé 3 porque ahora la suma, como ven, está afuera de la derivada. Entonces la derivada abrió la suma. Ok. Si quieren, más bien eso lo ponemos por acá. Ahora, evaluemos cada uno de esos términos. El primero es este. ¿Cuál es el resultado de evaluar el vector u en la función b beta? B beta es la componente del vector b, esa es una función. Entonces, ¿cómo se calculaba eso? Si u es aquella expresión de allá, aquella combinación lineal. Funciones. Entonces, ¿qué pongo aquí? Es la expresión del vector u y se lo aplico al vector b. Estoy calculando la derivada direccional de b beta en la dirección de u. Entonces, esto es aquello de allá. Déjenme sustituir eso de una vez. Como b beta habla u parcial beta más u mu parcial mu b beta por parcial respecto a beta. Déjenme poner esto así entre paréntesis para que quede claro que la derivada nada más está actuando sobre esta función. Y este es el vectorcito. Ok, lo siguiente es evaluar este término de aquí. La derivada del vector de la base en la dirección del vector u. Para eso, entonces lo que estamos haciendo es estamos calculando la derivada en la dirección de una combinación lineal de vectores. Para eso es que me sirven las propiedades 1 y 2. Las propiedades 1 y 2 me dicen que tiene que ser lineal la conexión en esta entrada. Por 1 y 2, esto es igual al b beta que ya traía. Entonces, si u es igual a esta combinación lineal, esto va a ser igual a la función sale de la derivada y solamente está la derivada en la dirección del vector de la base parcial respecto a mu, aplicado al parcial respecto a beta, más esta expresión que ya tenía aquí. El u mu, parcial mu, b beta, parcial respecto a x beta. Así. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá?
Hasta ahorita solo ha sido utilizar las propiedades de la definición. Nada más. Luego. ¿Está? Esa es la definición de un vector comiéndose a una función. O sea, bueno, en términos de coordenadas. Esto lo vimos pues ya hace eras geológicas, cuando definimos vectores en M. Eso era evaluar un vector. ¿Ok? Ok. Ahora viene el término importante. Ese de allá. Primero, notación. Nos acaba de salir el objeto derivada en la dirección del vector de la base parcial respecto a x mu. ¿Ok? Bien. Esa expresión se ve muy fea porque es un subíndice que tiene un subíndice que tiene un subíndice. O sea, ya sé que hemos hecho eso antes, pero aquí vean que podemos evitarnos este problema porque lo único que estamos diciendo es que esta es la derivada en la dirección de x mu al final de cuentas. Solamente es otro tipo de derivada, no es la derivada parcial, es la derivada nabla que definimos. Como tal, vamos a definir que a eso lo vamos a denotar solo como nabla subíndice mu. O sea, vamos a omitir el simbolito de derivada parcial porque no hace caso, no hay caso, está de más. Como sea, esto ya nos dice que es la derivada, es la conexión en esa dirección. ¿Sí? Y nada más nosotros, como ya nos memorizamos la definición y sabemos perfectamente que es una conexión, entendemos que esto significa que esto es un vector, lo que está aquí. Entonces, eso es notación. Bien. Ahora, a la parte de la expresión geométrica. Noten que esto de acá, la derivada en la dirección de x mu de el parcial respecto a beta, esto por definición es un vector. Es la derivada direccional de un vector, es otro vector. ¿Sí? Como esto es un vector y yo tengo una base de vectores, eso significa que yo puedo expresar a ese vector como una combinación lineal de la base de vectores. Para eso sirven las bases, para expresar el vector que yo quiera. Entonces, usando la base, parcial respecto a x mu, pues escribamos a este vector como una combinación lineal de esa base. Eso vamos a hacer, ¿ok? Ahora, síganme en la notación. Yo quiero expresar este vector como una combinación lineal, ¿sí? Entonces, significa que aquí hasta la derecha tienen que ir los elementos de la base, ¿va? Déjenme ver qué letrita quiero utilizar para que quede igualito. Alfa. Entonces, aquí va los elementos de la base. Y esto tiene que ir multiplicado por las componentes. Voy a utilizar la letra gamma mayúscula para denotar esas componentes. Sí, nada más porque sí. Que resulta que hay años de tradición de usar esa letra. Entonces, así queda, ¿no? Esto ya es una combinación lineal de vectores. ¿Sí? Solo noten que nos falta información. Ok, sí, eso es cierto, es una combinación lineal, pero yo estoy diciendo que estoy expresando como combinación lineal a la derivada del parcial en beta en la dirección de mu. O sea, aquí hay dos direcciones. De nuevo, pensando en el dibujito. Para acá es x mu, para acá es x beta. Y lo que estoy haciendo es calcular cómo cambia este vectorcito, el parcial respecto a beta, cuando yo me muevo para acá. ¿Sí? ¿Quién estoy derivando y en dónde me estoy moviendo? El lado derecho no tiene esa información, como que lo que estaría padre sería que este lado tuviera también eso, y pudiera yo de aquí leer a quién derivo y en dónde. ¿Sí? Entonces le voy a agregar dos índices más a esto. Voy a agregar el índice de a quién estoy derivando y el índice de hacia dónde estoy derivando. ¿Ok? Y esa es la expresión ahora sí. Ven que ya los índices son consistentes y tengo la información completa en todos lados.
Vean que de hecho eso está interesante, porque la interpretación geométrica, déjenme dibujarlo más así, es la siguiente. Lo que eso está diciendo es que en general, si yo me muevo en la dirección de x mu, el parcial respecto a x beta no va a ser necesariamente el parcial respecto a x beta. Dejen ponerle etiquetas. El parcial respecto a x, si yo me muevo en y, en la base cartesiana, en el plano, en R2, saben que el parcial respecto a x pues siempre va apuntando en x, ¿no? En todo punto. Entonces es un vector, un campo vectorial que es constante. No importa a qué punto yo me mueva o hacia dónde yo me mueva, parcial respecto a x, pues siempre apunta en x. No así otros vectores. Por ejemplo, saben que el vector parcial respecto a r en R2, no, apunta radial desde el origen. ¿Sí? Y el parcial respecto a θ igual, el parcial respecto a θ va dando vueltas. Eso es lo que codifica esta expresión. Y lo que me está diciendo es que infinitesimalmente el parcial respecto a x beta no se mantiene constante cuando yo me muevo en mu, sino que se expresa como una combinación lineal de toda la base. Vean que una forma de escribir esto, déjenme, no lo vamos a usar así genéricamente, pero déjenme ponerle los paréntesis una sola vez para que quede claro. Vean que esto, para cada mu, me define una matriz de transformación de base, que me dice este elemento de la base, le aplico esta matriz de transformación a toda la base. Eso me dice cómo cambia la base cuando yo me muevo de un punto a otro. Los gamas, alfa, mu, son los que me indican cómo es ese cambio al moverme. ¿Ok? Bien, en términos técnicos, que no vamos a usar mucho en este curso, a esto se le llama un endomorfismo, a un mapeo que va del espacio en sí mismo, o sea, de los vectores a los vectores. Estos numeritos, estas funciones, estos índices son los índices de endomorfismo y este es el índice de dirección. Básicamente, índices de matriz de transformación, índice de dirección, es lo que estoy diciendo. Entonces, esto es una matriz de transformación. Para cada mu. A eso me refiero con que estamos conectando los espacios tangentes, porque ¿se acuerdan lo que dijimos al inicio? Que conectar los dos espacios tangentes implicaría, pues dime cuál es el mapeo de la base en la base. Eso es lo que estamos haciendo. Ese concepto está apareciendo en esta derivada en forma de eso. Justo eso de ahí me está diciendo, ok, vas a mapear la base en la base de esta manera, dado por esas funciones, con esos tres índices. Queda clara la interpretación de los tres índices de esta cosa, porque son tres. ¿Sí? Ok. Y entonces geométricamente también, ¿qué estamos haciendo? Por último, tomemos entonces ese resultado de allá. O sea, vean que en realidad no hemos calculado todavía la derivada de la base. Lo único que hicimos fue expresarla de forma conveniente, solamente para poder llegar a una fórmula. No hemos calculado la derivada de la base porque todavía no sabemos cuánto valen estas cosas. ¿Ok? Pero supongamos que las tenemos dadas. Si las tuviéramos dadas, entonces nada más tenemos que enchufarlas aquí y terminamos. Hagamos eso. Esto es igual a b beta por u mu por... Entonces esta derivada dijimos que son justamente esos numeritos. El gamma, alfa, beta, mu, por parcial respecto a x alfa, más el otro término que ya teníamos. U mu, parcial mu, b beta, por parcial respecto a x beta. ¿Sí? En principio esa es la formulita. Lo único que voy a hacer ahora es factorizarla de forma más cómoda, para que sea un poquito más compacta. Pero en principio ya está, ya acabamos. Las componentes de los vectores originales, estos están dados, entonces ya las conocemos. Estos, supongan que también ya se las di, que de alguna manera ya calculamos cuál es la derivada de la base. Vamos a ver cómo se hace eso después. Pero ahorita supongan que ya la tenemos. Entonces ya ahora sí todo esto es conocido. Entonces, factorizamos y queda lo siguiente.
Nada más lo voy a decir en palabras, porque ahora sí ya sé que todo el mundo aquí son expertos y expertas en manipular índices. Entonces, sin problemas van a llegar de acá para allá. La idea es, vean que aquí todos los índices son de suma, todos son mudos. Entonces lo que puedo hacer es renombrarlos todos a mi conveniencia. En particular, vean que el U, mu, ya tiene índice mu aquí y allá. Entonces se lo puedo sacar como factor común. La otra cosa que puedo sacar como factor común son las derivadas, son los elementos de la base, de aquí y aquí. Índice beta de suma, índice alfa de suma. Nada más déjenme renombrar. Cambien este a beta y cambien beta a alfa para poder factorizar. Hacemos eso y entonces la formulita general es que la derivada de b en la dirección de u es igual a las componentes de u mu, de u, esos los factorizo, multiplicado por la derivada respecto a x mu de las componentes de b, ese es este término, más las componentes de b por estas funciones, las gamas, alfa, beta, mu, todo eso multiplicado, como factoricé el elemento de la base, el parcial alfa lo factoricé, eso va multiplicado por parcial respecto a x alfa. Y este es el resultado final. Esta es la formulita. Cambié beta a alfa de este lado para factorizar. Y ya, nada más esto es alfa, entonces lo saco como factor común y por ahí quedó. ¿Sí, todo el mundo? Ok. Entonces, de nuevo, si yo les doy dos vectores, es decir, les doy cuáles son sus componentes en un sistema coordenado, y también les digo cuánto valen estas funciones, las gamas, las derivadas de la base, entonces, simplemente utilizan esto como una formulita, enchufan y calculan la derivada del vector en la dirección del vector u que yo les dé. Pueden hacerlo en genérico. ¿Sí? Dadas las gamas, eso es lo importante. Los gamas tienen que estar dados. Entonces, ninguna duda de cómo llegamos hasta allá y de cuál es la interpretación de cada término, porque eso es lo confuso siempre, de por qué sale este otro término. Este otro término es la derivada de la base. Es completamente lógico. Si un vector son componentes por base, cuando yo lo derivo, pues tiene que haber dos términos. El de la derivada de las componentes, que es este, pero también tiene que ir multiplicado por la derivada de la base. Tiene que ir el otro término. ¿Ok? Entonces, por eso sale este término. Porque es simplemente Leibniz. Bien, entonces déjenme ya empezar a decir las cosas por su nombre. Las funciones gamma, alfa, beta, mu codifican la información de la derivada de la base. Si piensan a la conexión como un operador de vectores en vectores, que es como lo que estamos haciendo, como saben, en un espacio vectorial y tienen un operador de ese estilo, saben que si ustedes le dicen a ese si ustedes dicen cuál es la acción de ese operador sobre una base, ya definieron completamente el operador en todo el espacio vectorial. Eso es lo que estamos haciendo así. A esto me refiero con esta oración. Justo por eso, porque aquí viene toda la información de la derivada de lo que sea, es que a estos cositos de acá, estas funciones, se les suele llamar también la conexión hacia secas. Les decimos que la conexión o es esto o es esto, porque es equivalente llamarles a ambas la conexión. Si conozco esta, conozco esta. Si conozco esta, conozco esta. Se llaman y la palabrita es símbolos de la conexión. Cada conexión tiene símbolos diferentes. Eso tiene un asterisco que vamos a discutir justo esta misma clase. Pues nada más déjenme dejarlo así, como para que se entienda que esas cosas refieren a la conexión.
El asterisco tiene que ver con cambios de coordenadas, que ahorita vamos a discutir en unos instantes. Justo. La razón por la que estoy utilizando esa palabra, y tienen que acostumbrarse a usarla, es que esta tiene 3 índices, uno arriba y 2 abajo. Dado lo que hemos visto en la clase, estaríamos súper tentados a decir que esas son componentes de un tensor de rango 1, 2, porque tienen un índice arriba y 2 abajo. No se usa esa terminología. Estas no son componentes de un tensor, porque no transforman ante cambios de coordenadas como las componentes de un tensor. Vamos a ver cuál es la regla de transformación general de estas cosas en un rato. Bueno, la van a demostrar ustedes de tarea, yo no se las voy a escribir. Y van a ver que no es la regla de transformación de un tensor. Entonces, por eso usamos ese nombrecito, símbolo. Cada conexión tiene símbolos diferentes. Ahorita solo definimos una conexión en genérico. Eventualmente vamos a elegir de todas las conexiones posibles. Una variedad puede tener un infinito número de conexiones, las que a ustedes se les venga la gana. De todas esas, en relatividad elegimos una. Lo que utilizamos para elegir una única conexión, vamos a ver, es la métrica. Es decir, lo que vamos a ver después es cómo fijar estos símbolos en términos de la métrica. Esos símbolos particulares tienen un nombre específico, un nombre propio. Se llaman los símbolos de Christoffel, los que tienen que ver con la métrica. Ahorita todavía no estamos manejando esos, ahorita son cualesquiera símbolos, pero vamos a llegar a los de Christoffel eventualmente. ¿Sí? Así que te la paso para que se escuche bien. Aquí, o sea, establecimos un simbolito y dijimos, tenemos la derivada covariante en la dirección de 1, pero, o sea, nada más requerimos que tuviera ciertas propiedades. ¿Esto define un único operador? ¿O puede ser que haya varias derivadas covariantes en la dirección de U que tengan las mismas propiedades? Porque al final estamos diciendo, o sea, son símbolos de una conexión, cada conexión es diferente. Eso quiere decir que... Sí, hay una infinidad de estos operadores de derivadas, cada uno dado por esos símbolos. Ah, ok. Entonces lo que lo caracteriza es específicamente los símbolos, no tanto... Entonces, una vez que fijamos los símbolos, ya elegimos una conexión, una derivada específica. Ok. Gracias. ¿Estás más preguntas hasta acá? Lo siguiente que vamos a hacer ahorita regresando del descanso es, pues nada más les voy a hacer un mini ejemplo, ni siquiera completo, de cómo utilizar esta formulita. La razón es que ya a estas alturas del partido, estamos a punto de acabar abril, ya casi estamos al final del semestre, ya esto es juego de niños para ustedes, son solo un montón de índices y sumitas. Eso ya no debe espantarlos. Si quieren flojera, ok, eso es de cada quien, pero espantarlos no necesariamente. Nada más es derivar, multiplicar, hacer sumitas, armarse de paciencia, poner música, una linda tarde, café, y se preparen para la siguiente tarea, porque por supuesto pues, te van a poner a usar esa cosa muchas veces. Y van a hacer varias cuentitas. Entonces, ninguna duda hasta acá. Vale, pues entonces tomemos el descanso de 5 y ahorita continuamos. Bien, entonces, solo para que tengan una idea de qué es lo que van a estar calculando en la tarea, hagamos algunos pasitos de un ejemplo básico para ver cómo todas esas interpretaciones generales que discutimos se ven ya en la práctica, en un caso particular. Consideremos el espacio-tiempo de Minkowski 1 más 1 y elijamos un sistema de coordenadas típicas, t, x, llamémoslo, una coordenada temporal y una coordenada espacial. Entonces lo que quiero hacer es que calculemos la derivada de un vector en la dirección de otro. Dados. Tomemos estos vectores. El vector u, que es igual a parcial respecto a t más x cuadrada parcial respecto a x, y el vector v, que va a ser x por el parcial respecto a t más t por el parcial respecto a x. Entonces, supongamos que tenemos esos vectores. Calculemos la derivada de b en la dirección de u. En ese orden, sí. Sí. Como primer inciso, hagámoslo en el siguiente caso.
De nuevo, para que puedan calcular la derivada de un vector, para que puedan calcular la conexión, yo tengo que decirles cuál es la conexión. Yo tengo que darles los símbolos. Entonces les voy a dar primero unos muy sencillos. Si gamma, alfa, beta, mu es igual a 0 para todo alfa, beta, mu. ¿Ok? Vamos a tomar todos esos símbolos iguales a 0. No se los escribí hace ratito, pero pues no hagamos la cuenta. En principio, esto significa que de cuántos ceros estamos hablando. Dada una conexión, ¿cuántos símbolos hay? ¿Cuántos símbolos tengo yo que dar para fijarlos todos? ¿Cuántas funciones yo les tengo que decir? Si la variedad en este caso es 2-dimensional, ¿cuántos son? Tiene 3 índices. Entonces, ¿es cuánto? 2 por 2 por 2. 2 a la 3. ¿Ok? Entonces aquí son 8 símbolos. Ahí estoy diciendo que hay 8 ceros. ¿Sí? Empecé en 2 dimensiones justo por eso. Eventualmente, cuando trabajemos en 3 más 1 dimensiones, ¿de cuántos símbolos vamos a estar hablando? 4 por 4 por 4. 4 al cubo. ¿Sí? Ese no es el conjunto más grande de funciones con el que vamos a trabajar. Entonces, váyanse haciendo la idea que las cuentas se van a poner un poco largas. En las tareas creo que ninguna, creo que ninguna es para torturarlos con ese tipo de cálculos. Mi intención es más bien que entiendan la intuición geométrica en poquitas dimensiones. A lo mejor eventualmente llegaremos a alguno que no podamos esquivarlo, pero bueno. Ahorita vamos a estar en solo 2 dimensiones. ¿Ok? Entonces estamos hablando de 8 símbolos en dimensión igual a 2. Bien. Entonces, ese es un caso particular de una conexión. Fíjense que el hecho de que esos sean igual a 0, eso significa que esta conexión, una conexión que tiene todos los símbolos iguales a 0, es tal que la base de vectores, parcial respecto a t y parcial respecto a x, es constante. Yo estoy eligiendo una conexión en la que estoy diciendo, esa es tal que esos vectores, esa base, no cualquier base, esa base es constante. Eso es lo que está diciendo eso. ¿Sí? Va a quedar más claro el por qué en unas clases llamamos a esa conexión, que vamos a denotarla con el siguiente simbolito, es nabla, y le vamos a poner un 0 entre paréntesis arriba. Los paréntesis son para denotar que eso no es un índice, es nada más una etiquetita para caracterizar esa conexión. A esa conexión, la nabla 0, decimos que esa conexión es plana. Vamos a ver que eso tiene que ver con el concepto de curvatura. Que una conexión plana es tal que la curvatura que codifica es plana, es 0. Eventualmente llegaremos hasta allá. Ahorita nada más déjenme poner el nombre. El punto es que esa conexión es tal que toda la base tiene derivada 0, es decir, la derivada en la dirección t del parcial respecto a t es igual a 0. La derivada en la dirección x del parcial respecto a t es igual a 0. La derivada en la dirección x del parcial respecto a x, bueno, empezamos en la t, del parcial respecto a x0, y la derivada en x del parcial respecto a x también es 0. Eso significa que todos los símbolos sean 0. ¿Sí? Y ahí están los 8 símbolos, 2 componentes aquí, 2 componentes acá, 2 componentes acá y 2 componentes acá. Ok, eso es nada más para que vean cómo se interpreta una conexión. Si yo les doy una conexión geométricamente, ¿qué es lo que les estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Les cumple eso. Ahora, ya que entendimos geométricamente qué es esto, pues regresamos al calculito mecánico del ejercicio. Regresando al ejercicio,
calculemos la derivada. Quiero calcular la derivada de b en la dirección de u utilizando esa conexión, la conexión plana. Entonces, para el cálculo mecánico es únicamente voy a la formulita que calculamos, esta, y sustituyo toda la información que tengo aquí. Y ya. Es todo lo que tengo que hacer. ¿Eso qué significa? Tomo esa expresión, la copio como va. Parcial mu, b alfa más b beta, gamma, alfa, beta, mu, parcial respecto a alfa. Como la conexión plana es aquella en la que todos los símbolos son cero, eso quiere decir que todo este término es cero, todo el segundo término de la derivada de la base. Entonces lo único que tengo que hacer es calcular las derivadas de las componentes. Entonces esto es igual a u mu parcial mu de la componente b alfa, todo eso multiplicado por parcial respecto a alfa. Entonces solo tengo que calcular estas cosas. Si calculo estas cosas ya terminé. ¿Sí? ¿Sí todo el mundo? Pues calculemos. Para evaluar esto es únicamente utilizar las funcioncitas que tengo allá. ¿Sí ven? El vectorcito u comiéndose a la componente b alfa. Así, u mu parcial mu comiéndose a la componente t y u mu parcial mu comiéndose a la componente x. Es nada más tal cual sustituyen las derivadas. Esto es igual a parcial respecto a t de la componente t, que es x, más x cuadrado, parcial respecto a x de la componente t, que es x, parcial respecto a t de la componente x, que es t, más x cuadrada, parcial respecto a x de la componente x, que es t. O sea, aquí nada más estoy copiando componentes de u multiplicado por, derivando a componente de b, componente de u derivando a componente de b, y así. ¿Sí? Y pues, ¿cuánto valen todas esas derivadas? ¿Cuánto vale la de arriba y cuánto vale la de abajo? Estas. Ya que sustituí las componentes, ya lo único que queda es calcular estas derivaditas parciales. ¿Cuánto valen estas? Esto es 0 porque es la parcial de x respecto a t. Y este de acá, x cuadrada nada más porque este es 1, es x cuadrada. ¿Y la de abajo? Este es un 1, ¿no? Y la otra es 0, porque pues es la derivada de t respecto a x. X cuadrada y 1. Entonces, yo ya calculé esta componente que va aquí y esta componente que va aquí. En consecuencia, la derivada en la dirección de u del vector b con la conexión plana es igual a x cuadrada por parcial respecto a t más 1 por parcial respecto a x. Y ya está. Derivé un vector en la dirección de otro vector y obtuve otro vector. ¿Ok? Utilizando toda la información que tenemos. En este caso lo de plana es todos los índices. En al menos un sistema de coordenadas. Vamos a ver que justo que una conexión cumpla esto, que todos sean 0 en un sistema de coordenadas, no implica que tenga que ser 0 en todo sistema de coordenadas. Eso va de la mano con que no son componentes de un tensor. El tensor 0 es el tensor 0 en cualquier sistema de coordenadas. Esta cosa no cumple eso. Tiene que ser 0 en todo. En alguno, en uno. Con que en uno pase, ya está. O sea, prácticamente, estamos haciendo las derivaciones, el vector se va viendo así, ¿no? Va cambiando. Una coordenada es tal que puedes ver a la base. Justo, como si fuera una base cartesiana. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Si yo les pongo una foliación dada, por ejemplo, por esto, a lo mejor eso estoy, no sé, estoy coordenando un balón de básquetbol o algo así, ¿no? O sea, no es como muy claro. Eso es un plano, es una pelota, ¿qué es eso? O sea, nada más estoy proyectándolo en un plano, pero de ver las coordenadas como que no queda claro. Lo que hace claro que una variedad sea o no plana es si yo la puedo coordenar como un plano. Entonces, a eso es a lo que está haciendo referencia esto.
vamos a ver justo que eso significa que el tensor de curvatura de Riemann es 0. Entonces, no importa cómo coordine un plano, así o así, el tensor de curvatura de Riemann va a ser siempre 0, porque la variedad va a ser plana. Pero nuestro primer paso para llegar allá es esta idea. Por eso me refiero, eso digo que nada más tiene que ser, los símbolos tienen que ser 0 solo en un sistema de coordenadas. Ya con eso basta, porque eso equivale a, ese es el sistema, que es el cartesiano, que es el plano, para hacer obvio que mi variedad sí es plana. Entonces, ¿todo el mundo claro con el calculito? ¿De cómo utilizar la formulita genérica? ¿Sí está ahí bien? Bien. Entonces, bueno, nada más para acabar de cerrar con algo un poco más interesante. Supongan que yo les doy otra conexión en la que todos los símbolos no son 0. Hay algunos que no son 0. Déjenme se los listo todos juntos. T igual a 0. Gamma Tx igual a 1 sobre x. Gamma Txt igual a 1 sobre x otra vez. El gamma Txx igual a 0. Gamma x t igual a x cúbica. Gamma xtx igual a 0. Gamma xxt igual a 0 y el gamma xxx igual a menos 1 sobre x. Ok. Fui a la tiendita de la esquina y me conseguí esa conexión. ¿Okay? O sea, de algún lado la saqué. No nos preguntemos ahorita de dónde salió, solo salió. El punto es, ya dados esos símbolos, calculemos la derivada. Vean de nuevo, yo tuve que fijar, tengo que darles 8 símbolos en 2 dimensiones para fijar la conexión completita. Lo que hice fue nada más organizarlos de forma conveniente. Si ven, cada renglón es un valor del índice de arriba. O sea, conforme vayan haciendo las tareas, van ustedes a desarrollar sus propios sistemitas para organizar los 128 cosos en una forma que les sea apropiada y visual, ya que les duela menos la cabeza. Entonces, bueno, aquí en particular noten que entonces la base sí cambia. Esta conexión es tal que la base, el parcial t, parcial x, no es constante. La base sí cambia. Por ejemplo, entonces en vez de tener estos 4 ceros, ahora yo puedo calcular cuánto vale la derivada de la base en una dirección. Por ejemplo, supongan que yo calculo la derivada del parcial respecto a t en la dirección de t. De la formulita general en la que definimos a los símbolos, acuérdense que esto es igual al gamma alfa t multiplicado por el parcial respecto a alfa. Es un índice de suma. Esto es el gamma t por el parcial respecto a t más el gamma x t por el parcial respecto a x. Sustituyan, van a la tablita de los símbolos y ven cuáles son los que necesitamos. El t es de 0. Y el xtt es el que está por acá, es x cúbica. Entonces es igual a x cúbica por el parcial respecto a x. O sea, este geométricamente, como ven, es muy extremo. Este caso. Esa conexión es tal que la base no es constante y de hecho el cambio que sufre es tal que intercambia los elementos de la base si yo me muevo en una dirección o en otra. Recuerden el dibujito general que hicimos al inicio. Pues aquí está un pedazo de mi variedad. Por acá está la dirección X. Por acá está la dirección T. Y entonces, eso de allá dice que si yo me muevo en la dirección T, el parcial respecto a T, y yo me muevo para acá, va a cambiar a X cúbica el parcial respecto a X. Que ese es como el cambio que va a sufrir. ¿Sí?
Y así pueden hacer el cálculo con todos los elementos de la base, utilizando simplemente la definición de los símbolos. El punto es que geométricamente eso codifica esta conexión. Y pueden hacer el dibujito para todos los elementos de la base. ¿Sí? ¿Sí hasta acá? ¿Qué significan los símbolos? Las derivadas. ¿Ok? Bien, pues entonces ya para el cálculo mecánico ya no hay mucho más que hacer. Nada más tomen los simbolitos, sustituyan en la formulita general y pues calculemos. Vean que para la formulita general ya no hay mucho. O sea, este término, vean que esto lo podemos dividir en dos términos. En este, que ya calculamos, y en este de acá. Entonces, como esto ya lo calculamos, simplemente podemos tomar ese resultado. Y lo único que tenemos que hacer es agregarle el término que va como los símbolos. Y eso es súper mecánico. Nada más que son más pasos. Eso sí, tengan cuidado porque pues, son más índices. Entonces, sí, abran con cuidado las sumas. Les escribo eso rápido y no hacemos la cuenta. Más bien ya pasamos a la siguiente parte. Dado que nabla U de B lo pueden factorizar como el nabla U0 de B más B beta U mu gamma alfa beta mu del parcial respecto a alfa. Ven que entonces solo resta calcular esto. Entonces el cálculo es similar. Sustituyo componentes de B, sustituyo componentes de U, sustituyo símbolos y voy sumando. Y voy haciendo la cuenta poco a poco. ¿Alguna duda de cómo se haría eso? Sustituyo, componente, componente, sumo, sumo, dejo el otro índice. Sería análogo a esto. Nada más la diferencia es que no estoy calculando derivadas, no estoy haciendo multiplicaciones y sumitas. Es mucho más fácil, se lo podrían dejar a sus hermanitos. Bien, lo que les quiero decir es, no voy a hacer esas cuentitas, háganlas. Y aunque no quieran, van a hacer uno parecido de tarea. Se puede mostrar que la derivada de el vector, aquí los puse al revés, de B en la dirección de U es igual a 2x cuadrada más t sobre x, todo eso multiplicado por el parcial respecto a t, más x cuarta menos tx más 1 multiplicado por el parcial respecto a x. Y esto sale con esta otra conexión. Que es bastante diferente a lo que obtuvimos acá. ¿Sí ven? El resultado sigue ahí. Aquí hay un x cuadrado por parcial t y aquí hay un 1 por parcial x. Los otros términos que sobran es lo que sale de esto de acá que no estamos evaluando. La derivada, digamos, de la conexión plana, porque es el primer término. El primer término siempre se puede interpretar como la conexión, alguna conexión plana en algún sistema de coordenadas. Entonces, lo que quiero resaltar con la cuenta que hicimos es que pues, ese vector de allá es muy diferente a ese vector de allá. Ese es mi punto. La conexión puede cambiar radicalmente el resultado de derivar cosas. Me refiero a que las conexiones son muy distintas entre sí. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Con el ejemplito y con lo que hemos visto hasta acá. No, ninguna pregunta. Lo siguiente que tenemos que discutir es qué pasa cuando yo cambio de sistema de coordenadas. Como bien saben, eso es algo que hacemos pues, todo el tiempo cuando estamos haciendo física, en particular cuando estamos en relatividad, nos interesa traducir observables cosas físicas de un sistema a otro, de unas coordenadas en otras.
Vean que aquí es sutil porque estos símbolos están definidos sobre de una base, están definidos ya fijando un sistema de coordenadas. Los símbolos de una conexión se definen en una base dada. Así fue como funcionaron estos dos ejemplos. Yo les dije, aquí están las coordenadas, aquí está la base y los símbolos son estos. Aquí están coordenadas, aquí está la base, los símbolos son estos. ¿Qué pasa si más bien yo les digo, bueno, aquí tengo una base y aquí tengo otra base? Tengo dos bases distintas. Les digo, los símbolos en una base son esta. Sí, tengo yo la base parcial respecto a x mu y tengo yo la base parcial respecto a x', donde por supuesto la relación entre las bases son la que ya conocemos. El parcial respecto a x' es igual a la derivada respecto a x nu de la derivada en x' mu por parcial respecto a x nu. Vean que entonces no es que yo pueda simplemente estar diciendo, ah, tengo una nueva base, ahora tengo estos símbolos. Tengo otra base, ah, ahora me invento otros símbolos. No puedo hacer eso porque las bases se relacionan de una forma particular la una con la otra. Entonces no es que diga, ah, en la base cartesiana tengo ceros, ah, en la base polar ahora tengo ceros, ah, en la base, la que a mí se me ocurre, aquí tengo puros ceros. Simplemente porque no tengo ganas de calcular ese término. No funciona así. Una vez que yo ya dije cuáles son los símbolos de una conexión en un sistema de coordenadas, ya los fijé en todo sistema de coordenadas, justo por esta relación. Y que la conexión cumple las 4 propiedades que definimos. Y definimos la conexión como la derivada en la dirección mu del parcial beta igual a gamma alfa beta mu parcial respecto a alfa. Eso fija la conexión en el sistema primado, en el sistema x' mu. Vean que la conexión en el sistema primado quiere decir lo siguiente. Dije que íbamos a resumir esto como el índice mu, pero como ahorita quiero dejar en claro que son coordenadas unas y coordenadas otras, déjenme volver a la notación que no es compacta, para que quede claro dónde es que aparece la base. Aparece en el vector que estoy derivando y en la dirección que estoy derivando. Vector que estoy derivando y dirección que estoy derivando. Eso significa que esto tiene que ser igual a otros símbolos primados con índices alfa, beta y mu, multiplicado por el elemento de la base primada. Lo que estoy diciendo es, si ya fijé estos símbolos con esta base, como la base primada se relaciona con la no primada así, esta ya está fija. Estos símbolos ya no son libres. Ustedes van a demostrar cuál es la regla de transformación de tarea. Van a hacer el calculito. Es súper directo. Usen esa regla de transformación aquí, relacionen con esto y salen automático. Nada más tengan mucho cuidado con renombrar índices y factorizar. Ahí es donde se pueden hacer un poco bolas. La expresión es la siguiente. Déjenme escribirla acá para utilizar el pizarrón. Mostrarán de tarea que la relación es la siguiente. Se las copio. Los símbolos primados índice beta, alfa, mu están dados por derivada respecto de x' beta
respecto a x sigma por la derivada de x rho respecto a x prima alfa por la derivada de x nu respecto a x prima, ese tiene que ser mu, multiplicado por el gamma, índice sigma, rho y nu. Entonces, vean esos tres términos, ese término de allá. Es un factor de la matriz de derivada por cada índice arriba que tiene y otro factor de la matriz derivada inversa por cada índice abajo que tiene. Eso es la regla de transformación de un tensor de rango 1,3. Si esa fuera la regla de transformación, entonces en efecto los símbolos sí serían componentes de tensores, pero no lo son. Van a mostrar de tarea que la regla de transformación no es esa. Es eso más un término extra. El término extra es la derivada de x' beta respecto a x sigma multiplicado por la segunda derivada de x sigma respecto a x' alfa y luego respecto a x' mu. Esta es la regla de transformación. No es un tensor de rango 1,3 por este término. Entonces, gamma, alfa, beta, mu no son componentes de un tensor 1,3. ¿Sí? Por ese término de ahí. Y ustedes van a demostrar que en efecto aparece ese término. ¿Qué pasó beta alfa? Nada más por, no sé, supongo cuando escribí eso en el libro, los puse en ese orden. Es igual, como sea, son índices libres, siempre y cuando estén arriba consistentemente acá y abajo acá, es igual. Entonces, en la tarea va a aparecer el problemita con los índices desglosados para que pues, hagan las cuentitas en el orden que es. Pero van a mostrar eso de ella. ¿Sí? Nada más importante, en caso de que alguien ya haya visto eso en algún libro, otro libro de relatividad y así, en algunos textos se suele demostrar esta identidad para los símbolos de Christoffel, que según les dije hace un rato, son símbolos específicos de una conexión específica. Y eso se puede hacer. Si ustedes usan la formulita para los símbolos de Christoffel en términos de la métrica, que vamos nosotros a ver la próxima semana, se puede mostrar que en efecto la regla es esa. Pero mi punto es que no nomás es para los símbolos de Christoffel. La regla de transformación es para los símbolos que se les antojen. Eso es en general. No depende de que la conexión sea esa específica. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Usando esta formulita, algo que se puede hacer es, por ejemplo, ver qué le pasa a una conexión plana cuando la transforman a otro sistema de coordenadas. Por ejemplo, si ustedes suponen que en R2 en coordenadas cartesianas definen la conexión plana, aquella conexión que deja pues, la derivada parcial respecto a x y parcial respecto a y constantes, que pues como lo natural en R2, y después transforman a coordenadas polares, van a ver que entonces esa conexión en coordenadas polares ya no es plana. En coordenadas polares los símbolos les van a salir distintos de cero. Eso distinto de cero refleja no que la variedad sea curva, sino que las coordenadas polares son curvas, son círculos. Por eso los símbolos de Christoffel de las coordenadas polares salen distintos de cero. Sí, perdón, gracias. Aquí hay un 2. Bien. Entonces, eso respecto a los cambios de coordenadas. Ahora, bien, todo el mundo claro hasta acá entonces.
Es muy importante que sí, porque típicamente la siguiente parte confunde a todo mundo. Entonces, si ya vienen confundidos, van a estar confundidos al cuadrado. Ok. Ya que definimos la conexión, ahora sí, pasemos a definir lo que es la derivada covariante. Sí, como les decía, el concepto de derivada covariante y el concepto de conexión están íntimamente ligados. La diferencia es muy sutil. O sea, como están tan ligados en física, nos da un poco igual, le llamamos de la misma forma. Solo que formalmente sí son mapeos distintos. O sea, estamos mapeando cosas distintas a cosas distintas. Entonces es muy importante llevar eso en claro. A pesar de que las formulitas se van a ver básicamente igual, siempre y cuando las adaptemos bien. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente lo siguiente. Déjenme primero abrir con una como pequeña sección de motivación antes de botarles la definición genérica. Entonces, primero, recordarán que en cálculo en Rn, recordarán lo siguiente, que U producto punto gradiente de f, eso es lo que se llama la derivada de f en la dirección de U. ¿Ok? Eso es lo que estaba yo haciendo alusión hace ratito, las derivadas direccionales en Rn. Lo que nosotros acabamos de hacer es similar, es como el análogo. Lo que definimos nosotros fue la derivada de b en la dirección de U. Como ven dicho en palabras, es básicamente la misma cosa. Es de hecho la misma cosa. Lo único que estamos cambiando es qué objeto estamos derivando. Aquí es una función y aquí es un vector. ¿Ok? La siguiente clase vamos a ver que este concepto de conexión y derivada covariante se puede aplicar a funciones también, a unoformas también, a cualquier tensor también. No está restringido a vectores. Aplicado a funciones vamos a caer exactamente aquí otra vez, en el gradiente y en la derivada direccional. Antes de generalizarlo, lo primero que quiero hacer es que algo que hacemos con el gradiente también lo podemos hacer ahorita con los vectores. A pesar de que el gradiente aparece en esto, en una derivada direccional, como saben, eventualmente lo que hacen es decir, bueno, pero vamos a quitar el nabla f de allá, lo vamos a mover de este lado de la habitación, y nabla f va a existir aparte. Nabla f se va a llamar gradiente de f. De ahí se desprende el concepto de gradiente de f. ¿Ok? Vean que la derivada de una función en la dirección de u, esta cosa es otra función. De la misma forma que la derivada de b en la dirección de u es otro vector. ¿Ok? Cuando yo calculo la derivada de algo en una dirección, obtengo otra vez ese mismo tipo de algo. Una función, un vector. Pero una vez que quito la dirección y simplemente digo el gradiente existe aparte, sin que yo le diga alguna dirección particular, vean que el gradiente entonces no es una función. Le han llamado vector todo este tiempo, todas sus vidas, pero como ya vimos, eso es nada más en Rn. En general el gradiente no es un vector. El gradiente es una, ¿qué cosa? Una unoforma. Es una unoforma. ¿De acuerdo? Una función es un tensor de rango 0, 0 en nuestra terminología. Una unoforma es un tensor de rango 0,1. ¿Recuerdan? Entonces, de la derivada direccional yo desprendo una cosa que está lista para comerse direcciones. Como es una cosa que se come direcciones, que se come vectores, es una unoforma, es un tensor de este rango. Lo que quiero hacer ahora con la conexión es lo mismo. Es quitarle la dirección
y dejar un objeto que esté listo para comerse direcciones. Y una vez que se coma una dirección, me dé esto. ¿Sí? Parecido acá. Es decir, lo que yo quiero definir es el nabla B solito, sin ninguna dirección. Igual que allá es nabla F solito, sin ninguna dirección. Esto es lo que vamos a llamar la derivada covariante de B. El objeto que está listo para comerse una dirección. Vean que justo siguiendo esta misma línea de razonamiento, si este ya no es una función, este ya no puede ser un vector, tampoco. Tiene que ser otra cosa, porque es una cosa que se come vectores, que se come direcciones. Y recuerden, un vector no se come vectores, no funciona así. Entonces, ¿qué tipo de objeto tendría que ser este? El vector es un tensor de qué rango? 1,0. Ok. Siguiendo esta línea de razonamiento, podríamos preguntando, oye, ¿y será que esto entonces es el que ya tenía y más bien le sumo un 1 acá? Vamos a ver que eso en efecto es cierto. La derivada covariante es algo que me agrega un número en el rango de acá, en las entradas de vectores. Va a ser en general. Bueno, sí, o sea, de que de unoformas en los elementos de la base de entrada de vector, de que se come vectores. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Si han vivido cómodos con que el gradiente existe por sí solo, el gradiente de f, tienen que estar completamente cómodos y cómodas con que esta cosa exista por sí sola. ¿Ok? Y que tiene todos los derechos de existir y de tener un nombre. Derivada covariante. Ok, entonces, vamos a definir ese objeto. Ahora sí, ¿qué cosa es una derivada covariante? Ajá. Entonces, sea, bueno, variedad diferencial M, bla, 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 dada una conexión nabla. Por eso es que están tan relacionados los dos conceptos. Para poder definir una derivada covariante, yo tengo primero que haber definido una conexión para poder tener un nabla. Van de la mano las dos cosas. Dada una conexión nabla, la derivada covariante de un vector B es definida como el mapeo lineal dado por lo siguiente. O sea, ahí lo que acabo de escribir en texto es nada más, quítenle la U, la de dirección a la conexión, a lo que definimos antes como la derivada direccional, y entonces queda lo que es la derivada covariante de B. Esa derivada covariante de B está lista para comerse un vector y arrojarme otro vector. Y ese vector lo interpreto como la derivada del B en la dirección de U. Análogo al gradiente. El gradiente es un mapeo de vectores en funciones, eso es lo que es diferente. Tal que cuando yo le agrego una dirección, me da la función que es la derivada direccional de mi f original en la dirección de u. La misma estructura aquí. Por eso, nada más, aquí hay dos vectores, porque lo que estoy derivando es vectores.
Eventualmente vamos a definir la derivada covariante de tensores en general. Entonces aquí va a aparecer el tensor de rango que estoy derivando. Y básicamente lo que estoy haciendo es lo estoy definiendo como antes. Entonces, por eso es que van de la mano, es la misma definición. Muchas de las expresiones van a ser unas, se van a derivar de las otras. Porque, pues por esta idea. Porque estamos sumándole como un pedacito de unoforma, un producto tensorial de unoforma. Entonces, es por eso que se ve parecida. Entonces, nada más para acabar de ver eso. O sea, fíjense que de aquí de la definición nunca dije que la derivada covariante era un tensor de rango 1,1. No lo dice explícito, está implícito aquí. Noten que por las propiedades que definen a la conexión, la 1 y la 2, las propiedades 1 y 2, si recuerdan lo que decían, era que la conexión es lineal en el argumento de la dirección. Eso significa que este mapeo de vectores en vectores es lineal aquí. Nabla B es un mapeo lineal de vectores en vectores. Eso significa que la derivada covariante de B es un tensor 1,1. Eso es un tensor 1,1, es un mapeo lineal de vectores en vectores. Igual a lo mejor no les suena exactamente así. Como ustedes recordarán, un tensor de rango 1,1 es un mapeo lineal de un vector y una unoforma en las funciones. Y eso no es lo que dice allí. Pero es equivalente a esto, pensando que nada más alimentamos parcialmente al tensor, parecido a como hicimos con la métrica en su momento. Paréntesis. Noten que si omega es una unoforma y B es un vector, es decir, omega es un tensor de rango 0,1 y B es un tensor de rango 1,0, eso quiere decir que B tensorial omega es un tensor de rango 1,1. ¿Sí? Si yo los multiplico. Entonces, este es uno de esos que estoy asegurando que es este. ¿Qué pasa si a B tensorial omega, como es un tensor de rango 1,1, es decir, significa que tiene una entrada de unoformas y una entrada de vectores? ¿Qué pasa si a esta cosa le alimento un vector? Si a esta cosa le doy de comer un U y le dejo su espacio de unoformas abierto, con U en los vectores. Si yo le alimento un U, el que se va a comer al U, ¿quién va a ser? ¿La unoforma o el vector? La unoforma. Entonces me va a quedar omega comiéndose al U. Esta cosa ya es una función. Y eso va a quedar multiplicado por un vector. Entonces, ¿qué cosa es todo esto? Un vector. Es decir, lo que acabo de ver es que un tensor de rango 1,1 es un mapeo de vectores en vectores. Y como un tensor es lineal en esta entrada, tiene que ser lineal en todas sus entradas, pero en particular lo es en esta. Entonces, un tensor de rango 1,1 es un mapeo lineal de vectores en vectores, que es lo que dice ahí arriba. ¿Sí? Es nada más una forma alternativa de refrasear la misma definición. Entonces, este es un tensor de rango 1,1. Eso es lo importante. Esa es la moraleja aquí. ¿Sí? La siguiente clase vamos a escribir cuáles son las componentes de tensor de rango 1,1. No vamos a hacer ningún cálculo nuevo, ya las conocemos. Es la formulita que calculamos hace un rato para la expresión para la derivada de b en u. Lo único que vamos a hacer es pues, quitarle el u para sacar una expresión general. Y después vamos a generalizar tanto la idea de conexión como la de derivada covariante para tensores de rango arbitrario. Eso lo vamos a hacer la siguiente clase.
¿Dudas de todo lo que vimos hoy? Yo sé que esta clase fue muy técnica. Lamento decirles que las siguientes van a ser así. Por lo menos las siguiente semana y media o 2 semanas van a ser así. Tenemos que ver todavía todos estos operadores. Son súper necesarios para poder llegar a las ecuaciones de Einstein. Pero una vez que lleguemos a las ecuaciones de Einstein es cuando se viene la parte más bonita. Ondas gravitacionales, agujeros negros, cosmología. Todo eso lo vamos a ver acá. Pero necesitamos todas estas matemáticas para hacer eso. ¿Sí? Bien. Pues si no hay más preguntas, entonces nos vemos la próxima semana.